comenzar. Y vamos a orar. Señor Dios, te agradecemos en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Te ruego, Señor, tu bendición en nuestras vidas, que tú fortalezcas, animes, nos ayudes a poder prepararnos de una mejor manera para predicar de una manera más efectiva, no conforme a nuestros gustos, sino conforme a tu palabra, que seamos más fieles a tu palabra, más apegados a ella, y que eso nos lleve a predicaciones dirigidas por tu Santo Espíritu y no por nuestra imaginación o nuestra habilidad para predicar. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, a Carlos y a Miguel, que ya están aquí presentes, a los que verán el video más adelante. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar. Estamos en lo que es predicación expositiva. Estábamos viendo la semana pasada, espérame tantito. Estábamos viendo acerca de íbamos a empezar a ver las analogías, me parece. Estábamos viendo la reflexión teológica, cómo aplicar el evangelio a nuestras predicaciones, hacer buenas conexiones con el evangelio, en algunos casos buscar el cumplimiento profético, en otros la trayectoria histórica, buscar temas generales que se van desarrollando a lo largo de las escrituras, y íbamos a empezar lo que es, me parece que la analogía. Creo que sí es lo que íbamos a ver hoy, ¿verdad? ¿Ya lo empezamos? No. Muy bien, íbamos a empezar a ver las analogías. Es importante, ayer estaba dando una clase, por cierto, si a alguien le interesa, estoy dando una clase de teología sistemática. Y estábamos viendo la diferencia, bueno, dos aspectos de la palabra de Dios. Uno es la inerrabilidad y otra es la inmutabilidad. La inerrabilidad dice que la Biblia no comete errores y la inmutabilidad dice que la Biblia no nos engaña. Pero que hay personas que creen en la inmutabilidad de las escrituras, pero no creen en la inerrabilidad. Eso es algo muy curioso. Que sostienen que sí, es cierto, todo lo que la Biblia dice lo tenemos que hacer, pero no creemos que todo lo que la Biblia dice sea verdad. Por lo tanto, yo escojo qué verdades predico. Entonces, agarro los textos y el pensamiento de estas personas es, de la Biblia tenemos que sacar las lecciones espirituales más importantes, pero no debemos de considerar que la historia de Isaac, la historia de Sansón, la historia de Josué fueron reales. No son reales, pero hay que sacar las enseñanzas básicas de estos textos. Estas son las personas que creen en la inmutabilidad, pero no creen en la inerrabilidad. Y un predicador que tiene esta tendencia, no va a hacer exégesis de sus textos. Va a buscar nada más sacar las enseñanzas espirituales de lo que está predicando. Y va a sacar buenas predicaciones tal vez, en el sentido de muy emocionantes, pero no va a tener esa tendencia de, no va a creer que realmente la Biblia es toda necesariamente verdad. Entonces, no creo que ningún instituto les enseñen así, o sea, que lleguen el maestro y digan, les voy a enseñar que creemos en la inmutabilidad, pero no creemos en la inerrabilidad. No les van a enseñar así, pero a la hora de predicar, les enseñan a predicar de tal manera que en la práctica hacen esto. No creen en la inerrabilidad de las escrituras, que las historias de la Biblia, y inclusive los poemas tienen una literalidad específica. Entonces, una de las estrategias más usadas por los predicadores es la analogía, pero también es una de las estrategias peor usadas. Es intimidante, ya que requiere distinguir entre la analogía, la tipología, la alegoría, la metáfora y una variedad de otros términos que son útiles y que en realidad es fácil excederse. Una vez que sepan qué es una analogía,
les va a gustar tratar de sacar historias de todos lados, aunque no estén. Es decir, van a ver la historia de José y van a tratar de sacar las analogías, aún de cosas que no estén. Y somos capaces, la gente es capaz de sacar a Cristo de la esposa de Potifar o cosas de ese tipo. Entonces, la analogía es una amplia categoría para contrastar dos cosas. Esto es lo que nos hace querer releer un libro por segunda vez. Los detalles del principio se vuelven importantes solo cuando la intención escondida del autor se revela finalmente. Entonces, la analogía nos permite contrastar, en cierta manera, o encontrar la enseñanza no espiritual, sino la explicación teológica en el Nuevo Testamento. O la explicación misma teológica por ejemplo, en una parábola. Entonces, aprender a reconocer estas correspondencias en la Biblia es esencial para una buena exposición. Cuando una persona, un evento, una institución u objeto de la Biblia anticipa algún aspecto de Jesucristo, llamamos a esto tipología. Es decir, cuando una persona refleja caracteres que va a tener Cristo en los evangelios, ese es un tipo de Cristo. Recuerden, todos los personajes de la Biblia, si llegan a tipificar a Cristo, siempre quedan cortos. En alguna manera, Noé es un tipo de Cristo. Hasta cierto punto, José es un tipo de Cristo. David, el rey, va a ser un tipo de Cristo, limitado, pero es un tipo. Y hay unos que de plano no. Hay unos que de plano no van a ser, como por ejemplo, Caín nunca va a ser un tipo de Cristo, aunque vamos a ver que hay antitipos que se contrastan completamente, que lo contrario que es Cristo, ese es un antitipo. Entonces, también un evento, el arca de Noé o el diluvio, el arca de Noé, una institución. ¿Se acuerdan de una institución que ejemplifica mucho a Cristo? El tabernáculo, ese es un objeto, y una institución, el sacerdocio. Lo que serían los profetas en general, van a tipificar en cierta manera la actividad de el profeta, que es Cristo. Entonces, todas estas cosas que anticipan algún aspecto de Cristo, lo vamos a conocer como un tipo de Cristo. Entonces, cuando hagamos alguna predicación del Antiguo Testamento, podremos fijarnos de los tipos. Van a ser notables. Ahorita vamos a ver que no es necesario forzar el personaje. Por ejemplo, en el caso de José, se cuenta que lo vendieron por unas monedas. Y ese aspecto de ser vendido refleja hasta en el número de monedas, un poco a Cristo. Entonces, el rey David, en muchos aspectos, anticipa lo que es Cristo. Pero como lo estábamos viendo ya en Noé y ya en Abraham, señalan siempre sus imperfecciones para que nos detengamos. Ellos no son Cristo. Tienen algún aspecto que va a mostrar Cristo en el futuro, pero no son Cristo. Primera Samuel capítulo 28, versículos 20 al 25. Si lo puedes leer, Carlos. Del 28, 20 al 25. Ajá. No se escucha, ¿verdad? Yo ya estoy a media lectura. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin que cobres fuerzas y sigas tu camino.
Y él rehusó diciendo, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Muy bien, este evento nos relata una cena. ¿Ya notaron? Por ejemplo, no es un evento tipológico de Cristo, es un evento antitipo. Las cenas están presentes en ambos eventos. En ambos eventos, el personaje involucrado en la cena va a su muerte al otro día. Saúl va a su muerte después de esta cena y Cristo va a su muerte después de esta otra cena. Pero en esta cena relatada en Samuel, notan el contraste completo. El rey está siendo desechado por su desobediencia y va a una cena que lleva a su muerte y a su perdición y a la destrucción de la nación. Cristo va al revés. Cristo va a una cena, va a morir en la cruz por nosotros y el resultado de esta cena y de esta muerte es completamente diferente al de Saúl. Entonces, esto es un ejemplo de un antitipo. Los antitipos son cuando un evento tiene un evento muy parecido en el Nuevo Testamento, pero los resultados son diferentes, o las acciones al final de cuentas muestran diferencia. Entonces vamos a encontrar analogías, vamos a encontrar lo que son poemas. Esto de las analogías, ¿dónde lo vamos a encontrar mucho? En Proverbios, lo vamos a encontrar mucho en los Salmos, en toda la literatura poética, ahí vamos a encontrar eso, del lado del Nuevo Testamento, en todas las parábolas, y del lado de Apocalipsis. En Apocalipsis vamos a encontrar mucha simbología, igual que en los profetas mayores, principalmente Ezequiel, un poco de Daniel, no mucho, pero un poco en Daniel. Entonces, cuando lleguemos al lenguaje poético, tenemos que tener cuidado en las analogías, en las historias bíblicas. Hay que reconocer los tipos de Cristo, hay que reconocer los antitipos y hay que aprender a reconocer cuando no hay ninguno de los dos. Cuando la historia que se está relatando no tiene nada que ver. A lo mejor no tiene nada que ver con Cristo, pero sí con la salvación. A lo mejor el arca de Noé nos muestra, por ejemplo, que es una analogía de Cristo, no de la iglesia. El arca de Noé no es la iglesia, el arca de Noé sería más bien Cristo, porque la salvación está en Cristo. El juicio del diluvio refleja el juicio final, donde el mundo es destruido, nada más que por fuego. Entonces, los tipos y los antitipos y las analogías es otra forma de estudiar o de aplicar el evangelio a nuestros textos. Y ya con estas herramientas en mano, podemos ver que la teología bíblica es útil para predicar a Cristo en todas las escrituras. Entonces, es importante. La mayoría de ustedes está predicando el Nuevo Testamento. Entonces, tiene que ser mucho más fácil. Pero cuando lleguen a, por ejemplo, Miguel no, pero por ejemplo, Carlos, que estaba hablando mucho de Santiago, él mencionaba mucho de que son cosas, de que hay muchos mandamientos en ese libro. Pero entonces hay que ubicarlos para que no se convierta en una prédica moralista de que tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que ubicar esa cadena de mandamientos en el lugar adecuado. No se pueden obedecer sin Cristo. Y la gloria de Cristo es el objetivo de la obediencia. Para que no se termine como una serie de reglamentos de ustedes tienen que gozarse en las pruebas, tienen que resistir la tentación, tienen que leer la Biblia y aplicarla, tienen que, etcétera, etcétera, hasta llegar al último pasaje. Lo mencioné un poquito en la aplicación del Sermón del Monte de Lucas. Tendemos a usar el Sermón del Monte como una lista de ama a tus enemigos, haz esto, haz aquello, cuando en realidad la esencia del Sermón del Monte es no lo pueden obedecer.
Nadie puede cumplir el sermón del monte a la perfección. El único que sí lo pudo cumplir es Cristo. Y cuando leemos el sermón del monte nos damos cuenta, es Cristo, es mostrarnos el carácter de Cristo. Entonces, recuerda que hay 3 cosas importantes que debes de hacer para usar teología bíblica. Y vimos que teología bíblica no se adquiere con libros. ¿Cómo se adquiere teología bíblica? Hay una sola forma de adquirir teología bíblica. Miguel. Leyendo la Biblia. Muy bien. Carlos, ¿cómo se obtiene teología bíblica? Pues sí, sería estudiando la Biblia. Sí, O no sea, hay otra forma. es que eso es... Ajá. Un predicador que no lee la Biblia y que no lo hace constantemente y que no lo hace ordenadamente, va a cometer errores teológicos bíblicos en algún momento de su vida. Entonces, primero adquiere una teología bíblica para usarla como fundamento. Conocer la Biblia nos ayuda a poder ubicarnos en dónde está nuestro pasaje, qué es lo que estamos predicando, e incluso nos va a traer versículos a la mente. Cuando estemos preparando nuestro bosquejo, así sin buscar concordancia, a veces nos va a llevar nuestro bosquejo o nuestro pasaje a pasajes que hemos visto en otras ocasiones y los vamos a poder traer a colación. Segundo, sigue la dirección del Nuevo Testamento en la interpretación de pasajes del Antiguo Testamento. Nunca lo hagan al revés. El Antiguo Testamento siempre hay que interpretarlo a la luz de lo que ya tenemos en el Nuevo. Porque si lo hacen al revés, van a terminar queriendo volver a la ley. Ustedes van a conocer personas que piensan que hay que seguir la ley, pero porque no han leído Gálatas y no han leído Romanos. Entonces, siempre que les cueste trabajo un pasaje del Antiguo Testamento, piensen en si hay algo del Nuevo Testamento que les da luz. ¿Qué luz les da el Nuevo Testamento para su pasaje? Y tercero, empieza a utilizar estas 4 herramientas que vimos anteriormente, lo que es la analogía, lo que es la búsqueda de cumplimientos proféticos, la búsqueda de temas y buscar la trayectoria histórica de nuestro pasaje. Entonces, esto es importante en cuanto a adquirir teología bíblica. Pero hay otra teología y es el papel de la teología sistemática. Esta sí requiere estudio. Hay otra rama de la teología que tiene un papel que desempeñar y es la teología sistemática. La teología sistemática te ayuda a sintetizar todo lo que la Biblia dice en forma de doctrinas. Las organiza la escritura de manera lógica y jerárquica. Entonces, a diferencia de la teología bíblica, que tú tienes que agarrar la Biblia y la puedes adquirir, la teología sistemática sí se adquiere con libros. Y está dividida en, ¿cuál es la teología? ¿Cómo se le llama a la teología que estudia la Biblia? Bibliología. Lo tengo aquí en portugués. La teología que estudia, la teología que estudia a Dios es la teología en su forma. La que estudia a Cristo, cristología. La que estudia al Espíritu Santo, esa tiene nombre raro. Neumatología. La que estudia la salvación. Soteriología. Y ahí viene de la mano con amartología y antropología, la doctrina de la doctrina de el pecado y la doctrina del hombre. Luego viene la doctrina de los ángeles, angelología, y viene junto con demonología, la doctrina de los demonios, y luego la doctrina de la iglesia, eclesiología, y la doctrina de las últimas cosas, escatología. Entonces, al mismo tiempo es importante, dice nuestra lección, hay una precaución muy importante. No somos predicadores de sistemas. La meta no es predicar teología sistemática. La teología sistemática es una herramienta, pero no estamos llamados en el púlpito a dar lecciones de teología sistemática.
La teología sistemática en la iglesia la podemos ocupar en escuela dominical. Ahí sí podemos decirle a los alumnos, vamos a ver es teología sistemática. Pero en el púlpito no somos llamados a ser teólogos sistemáticos. Pero sí es importante usarlo. Incorporar la teología sistemática en tu reflexión teológica tiene 3 beneficios. Te mantiene en la fe. Es decir, nunca vas a predicar herejías. Si aprendes la doctrina de la salvación, si aprendes la doctrina de Cristo, si aprendes, la otra vez estaba platicando con una persona que había predicado que según, bueno, estaba en su pasaje y decía, todo aquel que ha conocido a Cristo ya no peca. Y no, en realidad, teológicamente, sistemáticamente no es así. Los que estamos en Cristo no deberíamos pero caemos en pecado. ¿Por qué? Seguimos teniendo naturaleza pecaminosa. La doctrina de que ya no debe de haber pecado en un cristiano es una herejía, porque al final de cuentas lleva hacia el perfeccionismo de los monasterios. Entonces, te mantiene en la fe, te ayuda a conectar con el evangelio desde géneros particulares. Al saber algo de cristología, al saber algo de la doctrina de la salvación y de la doctrina del pecado, te ayuda a conectar tus pasajes con esas doctrinas. Al saber de la doctrina de la salvación y que la salvación es por gracia, te ayuda a conectar cuando estás predicando la ley o a entender por qué estaban mal los fariseos. Perfecciona tu habilidad para hablar a los no cristianos. Es muy difícil predicarle a un no cristiano desde la teología bíblica. Si ustedes se fijan, el plan de Dios para la salvación usa teología sistemática. No predicamos un pasaje en sí, sino predicamos varios versículos y los agrupamos con todo el hombre es pecador, el pecado merece un castigo, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y todo aquel que cree tiene la vida eterna. Es teología sistemática. Entonces, a un no cristiano se le puede predicar el evangelio más fácilmente desde la teología sistemática que desde la teología bíblica. Primero, te mantiene en la fe. Un gran beneficio de reflexionar sobre la teología sistemática es la preparación de tu sermón. Es que en la preparación de tu sermón es que te proporciona una restricción. Te mantiene en la ortodoxia. Vas predicando, vas preparando tu sermón y tu conocimiento de teología sistemática evita que digas que Cristo no es Dios. A través de algún pasaje que dice que Cristo, por ejemplo, ese que dice que la venida no el día de mi venida no la sé, sino la sé, excepto mi Padre. Y llegas a ese pasaje. La teología sistemática te va a explicar cómo ese texto no está enseñando que Cristo es inferior al Padre. Te va a mantener en la ortodoxia. En aquellos versículos donde el Espíritu Santo parece un fuego, una llama, una paloma, cómo explicarles desde la teología sistemática, cómo no caer en el error de que es una fuerza y no una persona. Entonces, al no ser perfectos en nuestra exégesis de pasajes difíciles, la teología sistemática nos ayudará a mantenernos en la ortodoxia. Hay pasajes que nos cuestan trabajo entender. Por ejemplo, Carlos no sé si sí creo que ya, porque ya acabaste. Llegaste en algún momento a la fe sin obras está muerta. La teología sistemática te ayuda a evitar que caigas en la idea de que la salvación viene con fe y obras. ¿Dónde está? Algún momento, no sé si en Lucas, pero sí en Mateo llegaría yo a más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La teología sistemática me va a ayudar a entender que ese pasaje no está diciendo que la salvación se pierde y que el que no persevera hasta el fin se pierde en esta dispensación. Entonces, la teología sistemática nos ayuda a mantenernos en la ortodoxia de la fe.
Ya aquí está el ejemplo de Santiago 2, 14 al 26. La teología sistemática nos ayuda a resolver a qué se refiere el pasaje y evitar que la Biblia se contradiga a sí misma. ¿Te acuerdas, Carlos, que Santiago 2, 14 al 26 nos habla de que la fe sin obras está muerta y que la fe sin obras no puede salvar a nadie? Y de repente nos llega Gálatas, que se está predicando en otra ocasión, y nos va a decir que la fe, que es la fe sola la que salva a las personas. Bueno, la teología sistemática nos ayuda a compaginar estos dos textos para evitar pensar que Santiago contradice a Pablo o que más bien Pablo contradice a Santiago porque Santiago escribió primero que Pablo. Te ayuda a conectar con el evangelio desde géneros particulares. El hecho de que es que a veces es más difícil usar la teología bíblica en ciertos géneros. El género narrativo es el que más encaja. La teología sistemática es más fácil de usar cuando tenemos enfrente discursos o poemas. Por ejemplo, si empezamos a predicar los salmos y llegamos a los salmos imprecatorios donde dice el salmista, mátalos, destrúyelos, que sus niños se estrellen en las paredes. La teología sistemática nos ayuda a entender a qué se está refiriendo y por qué lo está diciendo. Más fácilmente que la teología bíblica y que tratemos de entender por un montón de textos a qué se refiere con esas expresiones. Se perfecciona para hablar a los no cristianos. Muy pocos no cristianos tienen dudas sobre la conexión de la redención a lo largo de la Biblia. La mayoría tiene preguntas específicas. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la redención? ¿Cómo se puede tener la seguridad de la salvación? Que son temas que se entienden desde la teología sistemática. Es decir, contestarle las preguntas básicas. ¿Por qué el hombre necesita un salvador? ¿Cuál es la naturaleza real del pecado? Esa la contesta la teología sistemática. No, ni la analogía ni otras formas pueden contestar esas preguntas. Entonces, con esto lo que quiero invitarles es a estudiar teología sistemática. Les va a ayudar. Es difícil hacer todo un camino de la redención desde Génesis hasta Apocalipsis, pero la teología sistemática ya nos los da bien en resumen. Es difícil trazar un camino de los nombres de Dios desde Génesis a Apocalipsis. La teología sistemática ya nos los da en resumen. No quiere decir que no se hagan flojos, lean la Biblia, pero la teología sistemática les da las doctrinas ya de forma ordenada y sistematizada para que simplemente las lean y las estudien. Sí, es cierto, hay muchas, por cierto. Habría que ver buenos libros de teología sistemática. Entonces, ¿alguna pregunta de la teología sistemática? Sistematizar la teología bíblica, están haciendo confusión. En la teología bíblica veo A, B, C, por tanto deberían ser. La cosa es que hay una diferencia entre las teologías sistemáticas. Van a tener los mismos elementos, pero no todos van a tener la conclusión D, una conclusión F. Entonces, más bien ahí es el consenso no necesariamente hace tampoco teología sistemática. Porque hay escuelas completas donde hay un consenso de eso y están de acuerdo en temas sistemáticos. Sí, van a encontrar en teología sistemática, pues sí, escuelas, van a encontrar que algunos libros van a hablar van a hacer mucho énfasis, por ejemplo, en la predestinación. Generalmente, los anti-predestinación no producen teología sistemática. Esa es una cosa muy curiosa. Como le tienen miedo a la sistematización y a la intelectualización, no producen.
Así que siempre vamos a encontrar muy buenos libros de teología sistemática y nada, vamos a tener que no desechar, pero sí estudiar qué es lo que dicen acerca de la elección, la predestinación. Generalmente ahí es donde batallamos un poquito. Pero en realidad, en la mayoría en el resto de la teología fundamental, vamos a encontrar muchas coincidencias. Entonces, así que yo les diga, bueno, yo les recomiendo tal libro de teología sistemática. Tengo mis libros de teología sistemática y les voy a decir, léanlos, o se los presto, para que los estudien. Pero hay veces que tendríamos que nosotros como grupo de predicadores estudiar juntos teología sistemática y llegar a una conclusión para nuestra congregación, a partir de lo que ya tenemos de teología sistemática. Pero ahorita primero terminemos cómo predicar, ya después estudiaremos teología sistemática. Y bueno, un paso y último paso final. Este capítulo hemos cubierto mucho terreno. Creo que fuimos unos 6 partes. Espero que veas el valor de no ir directamente de la exégesis a la aplicación o incluso quedarte solo con la exégesis. Hemos visto, si ustedes tienen su texto y no estudian el texto, sino se van rápido a la aplicación, siempre van a terminar errando en el blanco. Siempre van a predicar un texto fuera de su contexto y van a hacer un desastre en la aplicación. Siempre, siempre. No hay así como que alguna vez le van a atinar. Pero tenemos que hacer nuestra exégesis. Pero si nos quedamos con la exégesis, solamente con la exégesis, ¿qué va a suceder? Nuestras predicaciones, ¿qué van a aparecer? Solamente datos, una clase, ¿verdad? Puros datos de cómo era la vestimenta, cómo era esto, cómo era aquello. Muy intelectual, viene de tal palabra griega, viene de tal palabra hebrea, viene de aquí, viene de allá, los teólogos han dicho esto y ya aquí se queda. Bueno, entonces tenemos que hacer nuestra exégesis, pero si de nuestra exégesis pasamos, la hacemos bien, pero la pasamos hacia nuestra aplicación, vamos a llenarlos también de predicaciones morales. Si tú quieres ser salvo, si tú eres salvo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Si tú eres salvo y no haces lo que se espera que hagas, entonces no eres un buen cristiano y eres inferior a todos nosotros. Si tú haces lo que se te dice y lo cumples a la perfección, créete superior. Y si por algo Dios no te contesta tu oración, húndete en la desesperación. Y además, frústrate con los que con los que nunca cumplen con las normas de eso producimos. Ese es el tipo de cristianos que producimos cuando pasamos de la exégesis a la aplicación. Entonces, para evitar ese error, tengo que pasar de mi exégesis a mi reflexión teológica, que básicamente es cómo llevar mi texto bien estudiado y conectarlo con el Evangelio. Cómo se conecta con Cristo. Si es Antiguo Testamento, cómo se está conectando a través de analogías, a través de cumplimientos proféticos, a través de temas, etcétera. Si estoy en el Nuevo Testamento, estoy en los Evangelios o estoy en las cartas. Si son normas, reglas de la iglesia, hay que recordar cómo se conectan con el Evangelio para no terminar siempre nada más dando un montón de normas. Entonces, es importante pasar tiempo en reflexionar teológicamente sobre mi texto. Pero, por supuesto, no hemos terminado. La próxima semana vamos a empezar a ver las aplicaciones. Como ya hice mi exégesis, ya hice mi reflexión teológica, llegó el momento de hacer las aplicaciones para mi público. ¿Cómo aplico mi texto a mi público? Después de ese vamos a ver 2 temas extras. Uno, cómo se presenta, cómo debe ser nuestra forma de presentarlo en público y cómo hacer un bosquejo. Eso es un bosquejo desde el punto de vista, ¿cómo se llama? De predicación expositiva. ¿Vale? ¿Alguna duda? Fue difícil, ¿verdad? Parece que se come con... es difícil de digerir.
Es que, por ejemplo, a mí me cuesta un poquito de trabajo tanto llevar la exégesis como tú dices, no quedarme solamente en eso y tampoco quedarme solamente en la reflexión, sino realmente llevar de la mano todo el estudio para centrarlo bien. Como dices tú, tal vez en este mensaje o en estos mensajes llegué un poquito a perder la idea del punto, de no hacerlo moralista. Entonces sí me cuesta un poquito de trabajo. Y ahora sí que la práctica va a ser al maestro. Pero cuando veamos las aplicaciones, vamos a notar cómo aterrizarlo, ya cómo pasar de nuestra exégesis y nuestra reflexión y cómo agarra nuestro avioncito a nuestra aplicación. Y luego vamos a volver a despegar, a ver cómo debe ser nuestra tonalidad de voz y cómo debe de ser nuestra preparación de voz. ¿Vale? Entonces, creo que hemos concluido el día de hoy.